Esta es una presentación del trabajo titulado A Modified Multi-Swarm Optimization for Weights and Biases of a Multilayer Perceptron for Medical Data Classification, realizado por Jessica Andrea Carballido, Ana Carolina Olivera, Pablo Javier Vidal y quienes habla Matías Gabriel Rojas. La presentación se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se expone la motivación de realizar el trabajo. Posteriormente, se pasa a la solución propuesta detallando sus particularidades. Luego, se presentan la configuración de los experimentos realizados y los resultados obtenidos. Por último, se muestran las conclusiones y trabajos futuros. El perceptrón multicapa es un tipo de red neuronal perteneciente a la familia de las redes feedforward. Se compone de tres capas que contienen unidades de cálculo llamadas neuronas. La capa de entrada recibe los atributos del conjunto de datos y los envía a la siguiente capa. La oculta, que puede contener más de una subcapa, y contiene neuronas que aplica transformaciones matemáticas sobre los datos para mapearlos. La capa de salida es la que contiene a las neuronas que retornan el resultado de la clasificación o regresión. En este tipo de red, las neuronas de una capa se conectan con todas las neuronas de la siguiente capa. Los datos siempre fluyen desde la capa de entrada a la capa de salida, pasando por la capa oculta. Cada una de las conexiones entre dos neuronas tienen asociadas un peso que indican la fortaleza de la conexión. Además, las neuronas de la capa oculta y de salida tienen asociado un sesgo que ajusta la salida que retorna. Las neuronas que aplican transformaciones matemáticas, es decir, las ocultas y de salida, realizan primero la suma ponderada de los estímulos recibidos de las neuronas de la capa antecesora, multiplicándolas por el peso asociado a la conexión y sumando el sesgo relacionado a la neurona. El resultado de esta operación pasa por una función que la mapea, denominada función aptitud. Generalmente se usa la función sigmoidea por sus propiedades matemáticas. La red se entrena o aprende ajustando iterativamente los pesos y sesgos de acuerdo al error de clasificación o regresión cometido. El algoritmo backpropagation es la opción más utilizada en la actualidad. Puesto de manera simple, el algoritmo de backpropagation calcula el error de cada una de las neuronas de salida contrastándolas con el valor de salida esperado. Este error se propaga hacia las neuronas de la capa oculta y de entrada para actualizar pesos y sesgos mediante la utilización del vector gradiente. Sin embargo, backpropagation sufre de varios problemas que pueden provocar que el perceptrón multicapa aprenda de manera deficiente y por lo tanto retorne resultados de baja calidad. Por ejemplo, backpropagation depende fuertemente de los valores iniciales de pesos y sesgos, que son inicializados aleatoriamente. También depende de los valores de los hiperparámetros del perceptrón multicapa definidos por el usuario, como por ejemplo la tasa de aprendizaje y el momento. Backpropagation tiende a estancarse en óptimos locales, debido a su naturaleza basada en gradientes, lo que además provoca que disminuya la velocidad de convergencia a óptimos globales. Las metaheurísticas surgen como alternativas prometedoras al algoritmo backpropagation debido a sus ventajas. En primer lugar, como son de propósito general, no necesitan de conocimiento específico del problema para ser utilizadas. Además, su naturaleza estocástica permite que las metaheurísticas eviten caer en óptimos locales. Por último, la velocidad de convergencia a óptimos globales suele ser mayor que la mostrada por métodos basados en gradientes. Basados en estas ventajas, en este trabajo se propone al algoritmo de optimización de enjambres múltiples, u OEM, como alternativas para el entrenamiento de perceptrones multicapas que clasifican datos médicos. El funcionamiento del OEM puede ser resumido como se muestra en pantalla. El OEM envía pesos y sesgos al perceptrón multicapa. La representación es vectorial, por lo que los pesos y sesgos van concatenados en un único vector. Se configura la red con los valores pasados por el OEM y utilizando la partición de entrenamiento de un conjunto de datos médicos determinado, se retorna al OEM el error cuadrático medio, que consiste en sacar el promedio del cuadrado de los errores cometidos por el perceptrón con cada una de las muestras del conjunto de datos de entrenamiento. Cuando finaliza la ejecución del OEM, se retorna el conjunto de pesos y sesgos que obtuvo el mínimo valor de error cuadrático medio. Esos pesos y sesgos son utilizados para observar la calidad de clasificación de la red con el conjunto de datos de test. En la presente diapositiva se muestra el pseudocódigo de nuestra propuesta y una disposición de ejemplo de tres enjambres conformados por un conjunto de partículas. El OEM comienza inicializando cada uno de los enjambres y sus partículas, de acuerdo a lo especificado por el usuario. Todas las partículas son posteriormente evaluadas. Luego, de manera repetida, hasta alcanzar el criterio de parada del OEM, se realizan actualizaciones sobre las partículas.
La principal modificación del OEM es la consideración del promedio global histórico calculado en el paso A del pseudocódigo. Este promedio histórico se obtiene considerando el valor promedio delta de las mejores partículas de cada enjambre. De esta manera, el conocimiento de los mejores globales promedios de iteraciones anteriores se conserva a medida que avanza el proceso evolutivo y las modificaciones de direcciones no son fuertes, permitiendo recuperarse en caso de que se tomen direcciones que conduzcan a un óptimo local. El promedio global histórico se usa para calcular la velocidad social, calculada en el punto B. Luego se calcula la velocidad cognitiva en el punto C y se actualiza la velocidad de la partícula en el punto D. Esta velocidad es la que determina el movimiento de la partícula P. En el punto F se actualizan las mejores partículas locales y globales, antes de continuar con las iteraciones. Cuando el algoritmo alcanza el criterio de parada, se retorna a la mejor solución encontrada. Los experimentos fueron configurados de la siguiente manera. Se probaron tres configuraciones del OEM, que difieren en la cantidad de enjambres y la cantidad de partículas que tiene cada uno. Las tres configuraciones son 3 enjambres con 10 partículas, 10 enjambres con 3 partículas y 5 enjambres con 6 partículas. La arquitectura del perceptrón multicapa sigue en todos los casos la misma regla. Una capa de entrada con n neuronas coincidentes con el número de atributos del conjunto de datos utilizado, una capa oculta con una cantidad de neuronas calculada mediante la fórmula presentada en pantalla y finalmente una capa de salida con una neurona. Se compara el rendimiento de las versiones del OEM contra 9 algoritmos del estado del arte. 5 conjuntos de datos médicos son considerados. 66% de las muestras de cada conjunto de datos es utilizada para entrenamiento y 34% para test. La condición de parada de cada metaheurística es realizar 10.000 evaluaciones de la función aptitud. El algoritmo de backpropagation realiza 10.000 épocas. Se llevan a cabo 30 ejecuciones individuales por cada algoritmo y cada conjunto de datos para asegurar que los resultados no fueron obtenidos por casualidad. Los primeros resultados mostrados son los valores de función aptitud promedios alcanzados por cada algoritmo con cada conjunto de datos. Todas las versiones del OEM mostraron resultados similares con la mayoría de los conjuntos de datos. La versión que más se destacó fue el OEM configurado con 5 enjambres de 6 partículas cada uno, que obtuvo los mejores resultados en 3 de los 5 conjuntos de datos y fue el segundo mejor en los restantes conjuntos de datos. La optimización de multiversos también se destacó mostrando los mejores resultados en 2 conjuntos de datos. El OEM, configurado con 3 enjambres de 10 partículas, mostró un comportamiento similar. En cuanto al tiempo de ejecución, el OEM configurado con 5 enjambres de 6 partículas fue el más rápido en 3 de los 5 conjuntos de datos. La búsqueda de Cuckoo fue la mejor en los 2 conjuntos de datos restantes. Estos resultados reflejan la eficiencia por parte del OEM configurado con 5 enjambres y 6 partículas, mejorando los valores de función aptitud a un menor consumo de tiempo. Por último, el OEM configurado con 5 enjambres de 6 partículas mejora los valores de precisión en 2 de los conjuntos de datos y obtuvo el segundo mejor resultado en el conjunto de datos diabetes. Backpropagation fue mejor con 2 conjuntos de datos. Estos resultados demuestran que el OEM configurado con 5 enjambres y 6 partículas puede mejorar los resultados obtenidos por otros métodos. Asimismo, muestran que las metaheurísticas pueden mejorar a los métodos basados en gradientes. Como conclusiones, en este trabajo se presentó al algoritmo de optimización de enjambres múltiples, OEM, como una alternativa para la optimización de pesos y sesgos de perceptrones multicapa que clasifican datos médicos. En general, los resultados mostraron que el OEM es capaz de alcanzar valores mínimos de error cuadrático medio, comparado con metaheurísticas del estado del arte. La mejor versión es el OEM con 5 enjambres y 6 partículas cada uno. Por último, las metaheurísticas mostraron ser capaces de mejorar a métodos basados en gradiente como backpropagation. Además, el OEM pudo superar el rendimiento de otros métodos, lo que lo posiciona como una alternativa válida. Como trabajo futuro, se pretende aumentar las capacidades de exploración y explotación del OEM, mejorando la técnica de intercambio de información entre los distintos enjambres. Además, también buscamos probar diferentes funciones de aptitud para evitar el sobreajuste en la red. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.